Señoras y señores presentes en la sala, personas que nos siguen a través de los medios telemáticos, buenas tardes a todos y sean bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, cita en La Laguna. Esta tarde comenzamos un nuevo ciclo titulado Huellas bereberes en Canarias, coincidiendo con las cuartas jornadas de estudios bereberes. Van a tener lugar este ciclo del 9 de octubre de hoy al 18 de diciembre, a lo largo de diferentes semanas. Este ciclo está dirigido por la Cátedra Cultural de Estudios Bereberes, cuyo director está aquí a mi izquierda en la mesa y es Pepe Juan, como le gusta a él que le llamen, Batista Rodríguez. Además, como codirectora está Irma Mora Aguiar. Ellos comenzaron desde un principio, junto con el profesor Antonio Tejera Gaspar, que fue el promotor, el que movió toda esta historia en la Universidad de La Laguna, y se mantienen a pesar de los años. El conferenciante de hoy está sentado a mi derecha y se llama Jonay Acosta Armas. El título de la conferencia es Aislamiento versus contacto en la toponimia aborigen del Hierro. En primer lugar, toma la palabra el director de la cátedra, Pepe Juan. Cuando quieras, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se oiga bien. Gracias por venir. Gracias también a para mí siempre la vicerrectora, Nélida, que acaba de presentarnos esto. Y bueno, aprovecho las primeras palabras para saludarlos a todos y especialmente a don Antonio Tejera, que fue quien me legó la dirección de la cátedra, que yo más o menos de alguna manera he intentado llevar, junto sobre todo con la ayuda de Irma Mora Aguiar, que es la codirectora, y también de Jonay Acosta Armas, que son los que más han impulsado la cátedra porque son los que más saben de bereber en sentido amplio, ¿no? A Jonay y a Irma los conocí yo en 2008 en un coloquio que organizamos en la Universidad de La Laguna, en el que invitamos a un berberólogo que se llama Abraham Luft, no como en alemán aire, que es Luft, sino con la T delante de la F, Lutf, que es un marroquí que había trabajado con el profesor Trapero en Las Palmas, había trabajado en toponimia canaria y presentó en Viena, donde estaba celebrándose un congreso del Institutum Canarium, que es una institución fundada por Welfel, el de Monumenta Linguae Canariae, y allí en ese congreso presentó Abraham Luft una visión que a mí me pareció revolucionaria de la toponimia bereber de Canarias, de la llamada toponimia prehispánica, si no se quiere emplear el adjetivo bereber, que a veces pues provoca suspicacias, ¿no? Esa presentación de Abraham en 2007 en Viena fue muy interesante porque hizo una especie de, no voy a entrar aquí mucho en eso, porque es la presentación de Jonay, pero hizo una gramática de la toponimia del bereber frente a lo que otros y siguen haciendo, hicieron hasta ese momento, que es hablar de los topónimos canarios, ya saben, la mayoría de los que empiezan por T, algunos del tipo tacoronte, taburiente, etcétera, etcétera. Él hizo una gramática diciendo, bueno, pues estos son femeninos, otros son masculinos, otros son plurales, relaciona, por ejemplo, agulo con taguluche, o cosas así, ¿no? Y uno veía ahí un camino. Lo trajimos al año siguiente a La Laguna, dirigió ese curso el profesor Marcial Morera y yo, lo dirigimos los dos, él más, yo menos, y en ese curso estaban Irma y Jonay,
y aprovecharon mucho ese curso, siguieron en esa dirección, y creo que, bueno, que la lingüística bereber de Canarias, o la lingüística canario-bereber, o la insulo-amasij, llámese como quiera, creo que está bien fundada por ese camino, lejos de los intentos que se hicieron antes, que son unos intentos poco serios, desde el punto de vista científico. Creo que está bien fundada así. Jonay era, en esa época, en 2008, era ingeniero y ahora es también filólogo, porque estudió filología con unas notas brillantes. Él es una persona brillante porque une la inteligencia y el trabajo, o la inteligencia y la diligencia, si ustedes prefieren. Y entonces, y es un filólogo en el sentido que le interesa la lingüística, la literatura también le interesa, pero se ha dedicado a la lingüística, conoce bien el inglés y el francés, las lenguas románicas en general, pero sobre todo el francés y el inglés igual, y también el bereber. Y no solo le interesa la lingüística, sino también lo que cuando nosotros estudiamos filología se llamaban ciencias auxiliares de la filología, que son, por ejemplo, la paleografía, también la epigrafía, aunque en eso sobre todo es Irma Mora la especialista, y también la antropología. Hoy lo verán ese conjunto de saberes en su exposición, que se llama Aislamiento versus contacto en la toponimia aborigen del Hierro. Yo tengo cierta idea de la antropología, cierta idea. Es decir, conozco a los principales, desde Malinowski, que aquí en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife se han hecho charlas sobre el Malinowski, porque estuvo aquí en los años 1921 y 22 y escribió los argonautas del Pacífico Occidental. Y a partir de Malinowski se desarrolla la antropología, y últimamente me ha interesado por la literatura de viajes de Canarias, y bueno, él les expondrá cómo se puede aplicar la antropología al bereber y a la toponimia, porque la toponimia es otro de los intereses de Jonay. Jonay hizo una toponimia del Hierro que es muy interesante para Graf Khan, ¿no? Una toponimia que es ejemplar. Ya quisieran todas las islas tener ese trabajo que él ha logrado, ¿no? Bueno, no les quito más tiempo porque le paso ya para que él exponga su charla, que seguro que será, como dicen los clásicos. Se puede hablar poco de los clásicos porque ya casi no existen para la gente, ¿no? Pero bueno, que será dulce et utile, ¿no? Para todos. Vale. Bueno, muchas gracias a José Juan Batista, a Pepe Juan y a Nelida Rancel, sin duda, pues dos figuras fundamentales para los estudios bereberes de Canarias, puesto que recuerdo perfectamente cuando Nelida estaba al frente del Vicerrectorado de Extensión Universitaria o de Relaciones con la Sociedad, y gracias a ella pues esta cátedra de estudios bereberes se fundó, ¿no? Su trabajo político fue fundamental para ello, así como el trabajo en el plano académico, tanto del profesor Tejera Gaspar como del profesor José Juan Batista, al que también agradezco pues esa presentación y esos elogios poco merecidos, pero se los agradezco muchísimo, ¿no? Y bueno, hoy quiero venir a hablarles, quiero compartir con todos ustedes, darles un saludo también a los que nos están siguiendo por las redes. Quiero compartir con todos ustedes pues una serie de conclusiones, una serie de vías de investigación que he detectado a raíz del estudio de la toponimia aborigen del Hierro. Y esta conferencia quise titularla así: Aislamiento versus contacto en la toponimia aborigen del Hierro, puesto que me parecía pues un debate fundamental, ¿no? El estudio de la toponimia y su relación con las poblaciones pues siempre ha enfrentado de alguna manera
a dos grandes, bloques de la ciencia, ¿no? Por un lado las ciencias sociales y por otro lado las ciencias naturales, ¿no? Sobre todo con la irrupción de la genética de poblaciones, ¿no? Eso es algo que no solamente ha ocurrido en Canarias, sino en general pues en todo el mundo, ¿no? Porque en todo el mundo este tema suscita gran interés, ¿no? En el caso de Canarias, pues desde las ciencias humanas, pues bueno, siempre se ha hablado de los topónimos, de la toponimia aborigen, de la toponimia guanche, como quieran llamarla, de origen libio-bereber. Siempre se ha hablado de los topónimos como una prueba de la pervivencia de la población aborigen, de la pervivencia física de la población aborigen, ¿no? Fíjense que Belfeld, el célebre filólogo, ¿no?, habla de que el hecho de que las islas estén plagadas de topónimos es una prueba de que la población aborigen siguió viviendo, ¿no? Y para el caso particular del Hierro, pues tenemos esta opinión del profesor historiador Serra Raffold, que dice que, bueno, los datos que da esa crónica francesa de Le Canarien, que nos dice que la isla quedó completamente despoblada tras la incursión normanda, el profesor Serra Raffold nos dice que eso es poco probable precisamente porque en esa isla hay un montón de toponimia indígena, ¿no? Entonces, pues ese debate siempre ha estado presente, ¿no? Y después, por el otro lado, por el lado de las ciencias naturales, de la genética de poblaciones, pues bueno, se ha puesto, digamos, un continuum sobre la mesa, ¿no? Una gradación en el cual, pues, digamos que la isla donde menos población aborigen había pervivido es el Hierro, con exactamente un 0%, ¿no?, de pervivencia, y La Gomera sería la que más, con un 55% en lo que toca al ADN mitocondrial, ¿no? Esto es un estudio ya viejo, hace 5 años, ¿no? Creo que estos autores ya han matizado su postura, pero que lo saco a colación para un poco plantear, digamos, el trasfondo de esta conferencia, de esta charla, ¿no? ¿Qué sucede? Que hay un dato paradójico. Cuando confrontamos estas dos posturas hay un dato paradójico, y es que la toponimia del Hierro, la toponimia aborigen del Hierro y la toponimia aborigen de La Gomera tienen una densidad toponímica similar. Es decir, cuando nosotros hacemos una comparación, vemos la cantidad de topónimos aborígenes por kilómetro cuadrado que se han conservado hasta el día de hoy, vemos que la diferencia no es demasiado significativa. Además, observamos que en la toponimia reña se observan unos rasgos gramaticales, unos rasgos fónicos que son concordantes con el material que se encuentra en las crónicas, con el material que se encuentra en los documentos más antiguos de la isla, y que además también tiene concordancia con los rasgos que se advierten en las inscripciones de reñas, con lo cual no parece que se trate de poblaciones aborígenes que llegaron después y pusieron ahí una toponimia nueva, sino más bien de una conservación, ¿no? Entonces, claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿se puede decir que hay correlación entre la pervivencia de la toponimia en un lugar y la pervivencia de población? Eso siempre ha estado sobre la mesa en todos los estudios toponímicos, en todos los estudios de poblaciones antiguas, y bueno, creo que desde la lingüística podemos abordarlo, desde la lingüística y ciencias afines, ¿no?, como comentaba el profesor Batista, ¿no? En primer lugar, podemos abordar los factores lingüísticos, es decir, los nombres propios tienen una función, tienen una tipología que favorece su conservación. Recordemos que los topónimos, los nombres de lugar, son nombres propios, ¿no? No son nombres comunes, ¿no? Existen factores cognitivos que ayudan a la conservación de la toponimia, es decir, se memorizan mejor los topónimos que otras palabras. Desde el punto geográfico y social, el medio tiene alguna influencia en la conservación de los topónimos, es decir, el hecho de que esos topónimos designen montañas, designen grandes barrancos, tiene una influencia en que sean más proclives a la conservación o no. Desde el punto de vista histórico, ¿qué impacto pueden tener acontecimientos como las colonizaciones, como las conquistas? Si tienen un carácter pacífico, si tienen un carácter bélico, ¿qué impacto pueden tener sobre esa conservación? Y desde el punto de vista antropológico, porque recordemos que la toponimia siempre es resultado de un contacto lingüístico, porque siempre hay dos poblaciones en contacto, ¿no? Siempre, cuando hablamos de una toponimia antigua en relación a la actual, pues siempre esa conservación es resultado de un contacto. Pues, ¿qué factores antropológicos, qué factores de organización social pueden contribuir a la conservación de esa toponimia, ¿no? Como pueden ver, es un tema que la lingüística por sí sola no puede responder, tiene que servirse de ciencias afines, de ciencias aplicadas, ¿no? Pues bien, vamos a ver, en primer lugar, los factores lingüísticos y cognitivos que están estrechamente relacionados, ¿no? Bueno, como ustedes bien saben, los topónimos en las lenguas indoeuropeas, en las lenguas también afroasiáticas,
con independencia de la forma que tengan, es decir, con independencia de que ese topónimo o ese antropónimo, esos nombres propios, correspondan a un verbo, correspondan a un sustantivo, siempre van a funcionar como sustantivos, ¿vale? Siempre van a funcionar como sustantivos. Por ejemplo, en bereber, en las lenguas afroasiáticas, también ocurre, en todas las lenguas afroasiáticas, los nombres propios de personas suelen ser verbos en tercera persona del singular, ¿vale? Pero eso no quiere decir que funcionen como verbos. Cuando los usamos en una oración, funcionan como sustantivos siempre, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que es importante estudiar esa categoría para saber cómo funcionan los nombres propios. ¿Y qué nos dice la lingüística cognitiva? Nos dice que los sustantivos, hay dos clases, ¿no?, fundamentales, los sustantivos comunes y los sustantivos, los nombres propios, ¿no? Nos dice que los nombres comunes se almacenan en nuestro cerebro, en, digamos, un diccionario, una especie de diccionario al que llaman lexicón, ¿no? El uso de esos nombres comunes se hace un uso semántico de ellos, es decir, nosotros definimos la realidad con los nombres comunes en función de sus rasgos aparentes. Nosotros vemos una entidad que tiene 4 patas, que tiene un rabo y que ladra, inmediatamente la asociamos con la palabra perro, ¿no? De tal manera que nosotros podemos categorizar cualquier entidad que obedezca a esos rasgos, ¿no? Hacemos, digamos, un uso semántico de esos sustantivos que tienen capacidad descriptiva, ¿no? Y eso forma parte de nuestra competencia léxica, de manera que nosotros, por el mero hecho de ser hablantes del español, sabemos lo que es un perro, sabemos categorizar un perro. Después, bueno, llegan los antropólogos y lo dicen, sí, pero es que eso tiene variación intercultural, ¿vale? Pero el núcleo duro, digamos, el núcleo duro del uso de esa palabra, son perfectamente capaces los hablantes del español de categorizar más o menos de manera similar lo que es un perro y lo que no, ¿no? Con lo cual esas palabras se retienen muy fácilmente, ¿no? De hecho, son palabras que pertenecen al trasfondo común de nuestro idioma. Sin embargo, los nombres propios funcionan de manera bastante distinta. ¿Por qué? Digamos que están en otro diccionario o están, digamos, en la última parte de ese diccionario en el que almacenamos todas las palabras. Es la típica parte del diccionario que nunca vemos, ¿no? Y esa parte los especialistas la denominan onomasticón. ¿Qué sucede con los nombres propios? Que lo que prevalece ahí no es su uso descriptivo, sino su uso designativo. Lo que nos interesa cuando los utilizamos es identificar una individualidad, ¿vale? Con lo cual, lo que tienen es capacidad identificativa. Es decir, nosotros sabemos perfectamente categorizar lo que es un perro, pero claro, no sabemos los nombres de cada uno de los perros que hay en nuestra ciudad, ¿vale? Y si lo supimos de pequeños, a lo mejor cuando jugábamos con ellos, pues ya no nos acordamos, o nos acordamos de uno, ¿no? ¿Vale? Eso se llama en psicología cognitiva la paradoja Baker-Baker, en inglés, ¿no? Baker es panadero, como ustedes bien saben, y la paradoja Baker-Baker es Baker con minúscula, Baker con mayúscula, es que recuerdas mejor panadero que el apellido Baker, ¿no? Imagínense el apellido Zapatero, que en español es una profesión y a su vez es un nombre, un apellido, ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista lingüístico, los nombres propios parecen más difíciles de conservar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que la separación entre esos dos diccionarios, por así decirlo, entre esas dos partes del diccionario no es tan tajante. ¿Por qué? Porque hay un proceso denominado onimización por el cual los nombres comunes se vuelven nombres propios. Es decir, los nombres propios comenzaron siempre siendo nombres comunes. ¿Qué sucede? Que nosotros, imagínense, por poner un ejemplo de un huanquismo, el huanquismo Borque, que en origen seguramente significó mal país, ¿no? Nosotros, esos primeros bereberes que llegan al Hierro, por así decirlo, ven un mal país y automáticamente, por sus rasgos descriptivos, empiezan a llamarlo Borque, ¿vale? Esa palabra empieza a utilizarse en la toponimia y en la lengua tiene una vida. Esa palabra tiene una vida, empieza a utilizarse en un momento determinado, tiene un momento de esplendor, de apogeo, y después se termina perdiendo. Es lo que he tratado de representar con ese rombo, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando esa palabra se deja de utilizar en el léxico y pierde su significado léxico, persiste en la toponimia, porque esos lugares se siguen llamando igual. Se siguen llamando el Borque, puesto que son sitios que necesitamos identificar de manera unívoca. Por eso los topónimos suelen persistir en el tiempo, ¿vale? Con independencia de que nosotros ya no sepamos su significado, es decir, esos sustantivos que empezaron siendo comunes se desemantizan, pierden su significado, pero continúan manteniendo su función identificativa, con lo cual la función identificativa favorece la conservación de los topónimos. Además sucede que en el uso de los topónimos, los seres humanos tenemos un sistema de referencia antropocéntrico, es decir, para nosotros
las entidades más importantes y las que primero designamos y las que mantenemos mejor su uso en el tiempo son los lugares poblados. Hacemos un corte fundamental en la toponimia entre los lugares poblados, que son los denominados ecónimos, ¿vale? Y el resto de lugares que no son poblados, que no están poblados. Y dentro de esos lugares que no están poblados, lo que más importa es su prominencia perceptiva, de manera que los accidentes que son mayores, es decir, las montañas prominentes, los barrancos o los ríos grandes, son más fáciles de retener en la memoria que los agrónimos, que son los nombres rurales, los nombres de las zonas alejadas, de las tierras de cultivo, etcétera. Por ejemplo, si ustedes le preguntan a un peninsular de zonas de Canarias, le van a decir, sí, me acuerdo del puerto de la Cruz y me acuerdo del Teide, ¿verdad? Fíjense que siempre prevalecen los poblados y los accidentes más significativos, ¿verdad? Ahora, si ustedes le dicen, ¿y te acuerdas de la Bahía del Camello? No, seguramente no se va a acordar, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que eso también tiene un reflejo en la forma de los topónimos, es decir, hay una relación de iconicidad, de manera que los ecónimos, los nombres de poblados, están menos marcados lingüísticamente. Piensen en Madrid, Madrid no tiene artículo, ¿verdad? El Teide sí tiene artículo, ¿verdad? Y la Bahía del Camello, fíjense la forma que tiene, está muchísimo más marcado que los nombres de los poblados, ¿vale? Los elementos menos marcados en lingüística, las lenguas, son los que mejor se conservan, con lo cual los topónimos que se refieren a entidades pobladas, los topónimos que se refieren a montañas, a barrancos grandes, a ríos, son los más fácilmente conservables, mientras que los topónimos que se refieren a lugares alejados de los poblados, a tierras de cultivo, a tierras áridas, son los más difíciles de conservar. Todo esto nos lo dice la lingüística cognitiva. ¿Qué problema tienen los topónimos también? Que es un problema que a veces pasamos por alto, sobre todo cuando hacemos estudios históricos en toponimia. Que los topónimos no solamente varían desde el punto de vista histórico, es decir, en cada momento histórico operan otros ejes de variación, ¿vale? Está la variación geográfica, que es no poco importante. Le estoy poniendo un ejemplo. En el Hierro, por ejemplo, la misma montaña se denomina Ventejí o Ajonce, dependiendo de la localidad a quien le pregunte. Por ejemplo, ¿no? Eso es un problema para la conservación del topónimo. También hay variación social. No es lo mismo preguntarle a un herreño de 80 años sobre cómo se llama una montaña que está en el poblado de Las Rosas que preguntarle a un herreño joven que nos va a decir la montaña de Las Rosas y el otro nos va a decir Tembárgena, ¿vale? Y también depende de la situación comunicativa, ¿vale? Nosotros no utilizamos la laguna en el mismo contexto comunicativo que Aguere, ¿verdad? Están esas dos variantes. En un contexto comunicativo es preferible utilizar Aguere, en otro contexto comunicativo es preferible utilizar la laguna. Pues eso también pasa, por ejemplo, con los topónimos San Andrés y Azofa, que son variantes situacionales. Les digo esto porque, por ejemplo, puede haber gente que descuida estos aspectos y te puede decir que una variante histórica como Imadacene, que la ven ahí, que es de un documento de 1570, es la variante verdadera con respecto a Temanacén, que es la variante actual. Y podemos caer en ese error, ¿vale? Desde el punto de vista etimológico, un análisis desde el bereber nos va a decir que Temanacén es mucho más próxima al étimo que Imadacene, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso, que los vectores de variación están en cada momento histórico, esas tres dimensiones de variación que suceden en todos los elementos lingüísticos, ¿vale? Van a estar siempre presentes y también en la toponimia. Con lo cual, en resumen, los factores lingüísticos, la función identificativa, en principio, de alguna manera favorece la conservación de los topónimos, por eso cuando vamos a Europa y eso podemos ver un montón de estratos, ¿no? Toponímicos, dependiendo, pues, por ejemplo, cuando van a la península ve que hay una toponimia árabe, una toponimia de origen, digamos, preindoeuropeo también, ¿no? La zona vasca y tal. Podemos ver todos esos estratos gracias a esa función identificativa, ¿no? También los factores favorecedores vimos que eran el grado de experiencia humana y el grado de prominencia perceptiva que tiene la entidad designada. Sin embargo, como factores desfavorecedores tenemos la paradoja Baker-Baker de la que hablamos y la variación, con lo cual hay ahí una balanza, ¿no? En cuanto a los factores geográficos y sociales que pueden contribuir digamos, a la conservación de la toponimia, para estudiarlos pues necesitamos datos de primera mano, ¿no? Y para eso pues necesitamos hacer encuestas de campo para conocer qué distribución social, qué distribución geográfica tiene esa toponimia aborigen. Y por supuesto nos tenemos que sustentar en trabajos de una buena calidad académica para poder discernir entre lo que es un huanquismo y lo que no lo es, que a veces es difícil. Cuando tenemos dudas lo mejor es descartarlo, ¿no? Que estar pues digamos tirando por un lado o por otro, ¿no? Entonces, en el Hierro se han hecho dos buenos rescates toponímicos en los que han participado bastantes filólogos
y tenemos, por así decirlo, un material privilegiado para el caso de esta isla, que también por eso la he elegido, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando investigamos el hierro, vemos que la toponimia aborigen no está igualmente distribuida, ¿no? Vemos que el municipio de Valverde es el que mejor la conserva y el municipio del Pinar es el que menos la conserva, ¿no? Aquí no hemos tenido ningún sesgo, ¿no?, desde el punto de vista de personas entrevistadas, puesto que casi que ha sido a la inversa, se ha entrevistado a más gente de Frontera y del Pinar que de Valverde, ¿verdad? Y bueno, o sea, son los resultados que hemos obtenido, ¿no? Y los mismos que ha obtenido el profesor Trapero y otros que hicieron el trabajo anterior, ¿no? Si llevamos a cabo una comparativa interinsular en la que se consideran los trabajos de rescate toponímico que se han hecho en otras islas, ¿vale?, vemos que, como les decía al principio, el Hierro y la Gomera tienen un nivel bastante importante de conservación de la toponimia aborigen, seguido de Tenerife, que ven que ya decae a menos del 50%, y después ya pues estarían La Palma, Lanzarote, Fuerteventura y por último Gran Canaria, ¿no? En cuanto a las entidades denominadas, en el caso del hierro, nos encontramos con un dato bastante significativo. En primer lugar, lo que más se suele designar con toponimia aborigen son las montañas. Aquí hay un sesgo evidente, la isla del Hierro es una isla montañosa, es una isla con un vulcanismo reciente, que tiene un montón de montañas, ¿no? Con lo cual, pues claro, hay más montañas que en otras islas, ¿no? Hay un sesgo geográfico evidente, ¿no? Pero fíjense, otro dato que me parece importante resaltar es que lo que son parajes, que son lugares alejados de las poblaciones, lo que son laderas, llanuras, depresiones, están en un segundo lugar. Seguidamente están las poblaciones, que deberían estar un poquito más arriba. Fíjense los accidentes costeros, hay 13 accidentes costeros que conservan su nombre, digamos, indígena. Esto lo que nos revela es que esa sociedad no vivía de espaldas al mar, ¿no? Cosa que ya han demostrado los arqueólogos recientemente, que han estado trabajando ahí últimamente. Y vemos que las fuentes, como no podía ser de otra forma, en una isla en la que el agua tiene una importancia vital, pues también tienen nombre aborigen. Un dato significativo es que dentro de estos accidentes la mayoría de ellos corresponden a tierras de cultivo. Y eso sí que es un dato significativo porque se corresponden a los agrónimos, a esos topónimos que son más difíciles de conservar. ¿Qué sucede con la distribución espacial que nosotros tenemos? Eso no nos arroja, digamos, datos hacia atrás ni hacia adelante, ¿no? Entonces necesitamos utilizar la probabilidad. Para eso utilizamos un modelo estadístico basado en la distribución de kernel, la distribución de probabilidad de kernel, que, bueno, de alguna manera es lo que te ayuda a ver dónde está el foco de irradiación de esa toponimia aborigen, cuál puede ser el origen de esa toponimia en función de su concentración, ¿vale? Esto es un poco pues como lo que se utilizaba para el COVID, ¿no? Cuando había los contagios de COVID, pues se le asignaba un puntito a cada contagio, se hacía la probabilidad de kernel y sabía dónde estaba el foco de contagio, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, pero con la toponimia aborigen. Hicimos este estudio de probabilidad de kernel, hicimos una pesquisa documental en los documentos antiguos de la Isla del Hierro, buscando dónde se encontraba la toponimia huanque, que no ha pervivido en la oralidad, y encontramos que efectivamente era más probable encontrarla en esa zona que en otras zonas, ¿no? Y asimismo hicimos, después de nuestro trabajo de rescate toponímico, hemos seguido intensificando más entrevistas en esta zona y hemos localizado nuevos huanquismos que a día de hoy están inéditos, ¿no? Que próximamente pues esperamos publicar en el mapa de Grascán. Con lo cual, pues vimos que este método de investigación pues era fructífero, ¿no? Lo que se observa al ver esta distribución es que hay un sesgo evidente hacia la parte oriental de la isla. Ahí es donde se encuentran las poblaciones más estables de la isla, más numerosas, las menos afectadas por la emigración y vamos, hay un desequilibrio poblacional, con lo cual hay ciertos sesgos también. Es una zona poco accidentada, la zona más llana de la isla está ahí, ¿vale? Se trata de los suelos más fértiles de la isla, donde se ha practicado la agricultura, ya veremos después los factores históricos. Es donde más riqueza hídrica hay, ahí está el Garoé, ahí están las albercas, ahí están los charcos de la parte alta de Valverde, de Tifirabe, están los barrancos más caudalosos de la isla. Y también es la zona con la estructura más rígida de la propiedad. Después lo veremos en los factores históricos, como esa zona es la única zona del hierro que no ha sido comunal, ¿no? También nos resultó significativo que está próxima a un centro de poder, que es la Villa Capital. Recuerden que el Hierro es una isla de señorío y la Villa Capital concentraba pues, todo el poder señorial, donde se concentraba la oligarquía de la isla, ¿no? Bueno, pues caemos directamente en los factores históricos, como veníamos hablando, ¿no?
¿Qué es lo que nos interesa en los factores históricos? Pues bueno, sobre todo ver el impacto que han tenido las distintas lenguas que han pasado por la Isla del Hierro. Si esto lo trasladamos a las Islas Británicas, por ejemplo, pues ahí vemos que ha habido distintas capas de poblaciones que han pasado por ahí, distintas lenguas, ¿no? Y cada una ha ido dejando su rastro toponímico, ¿no? De hecho, los mayores especialistas en toponimia yo diría que están ahí, en las Islas Británicas, ¿no? En el Hierro, pues, a priori parece un poquito más fácil porque solamente hay 2 lenguas o 2 familias lingüísticas, ¿no? Con lo cual, pues, no tenemos que conocer tantas lenguas como los pobres británicos, ¿verdad? Bueno, el impacto de la conquista y colonización nos parece un dato que debemos considerar a la hora de valorar los pros y los contras para la conservación de esta toponimia. Se sabe que el Hierro sufrió 2 procesos de conquista y colonización. El primero fue la conquista normanda, como ustedes bien saben, que penetró por la zona occidental, a saber por los topónimos que nombran Le Canarien y el resto de historias canarias, ¿no? Es una conquista bastante convulsa, hay racias, hay enfrentamientos, el famoso episodio del Corral de Lázaro, etcétera. O sea, es una conquista que, digamos, hay hostilidad de la población nativa hacia los recién llegados. Y después los expertos en el señorío de las Canarias occidentales, Gloria Díaz Padilla y Rodríguez Llanes, pues nos hablan de una segunda ocupación, de la que solamente tenemos noticia gracias a la historia de Gaspar de Fructuoso, que penetró, a saber, por la zona oriental y que da como resultado, palabras textuales de estos especialistas, una soldadura entre las 2 culturas por intereses comunes de supervivencia, ¿no? Estamos hablando de una cultura donde predominaba la ganadería, donde había un conocimiento del terreno y una adaptación total al medio, porque de otra manera no habían podido sobrevivir en una isla en la que el agua era tan escasa, ¿no? Y tan débil, ¿no? Y por otra parte, pues una colonización formada en su mayoría por portugueses que, vamos, en esos momentos pues tenían las técnicas agrícolas más avanzadas, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos que es una dicotomía. Vemos que la zona favorable a la colonización es la que mejor conserva la toponimia aborigen y la zona más hostil a la colonización no la conserva. Esto pasa exactamente igual en las Islas Británicas. Las zonas del norte que son hostiles a la penetración vikinga no conservan la toponimia, son completamente arrasadas de toponimia. Y las zonas que son permisivas con la penetración vikinga conservan la toponimia preexistente, ¿no? Un paralelismo evidente, ¿no? En cuanto al repartimiento de tierras, que es otro proceso importante del que les venía hablando antes, al que hice referencia, que después lo veríamos, vemos que esa zona nuclear de la toponimia aborigen coincide exactamente con lo que se denomina los repartimientos La Vega. La Vega es la zona de la Isla del Hierro que se reparte en primer lugar. Es la única zona donde se puede plantar en el hierro, digamos, de manera productiva, ¿no? De hecho, esa zona estaba cercada toda por una albarrada, y el resto de la isla era para ganados y pastos comunales, ¿no? De hecho, hay varios pleitos, hay un pleito importante que comienza en 1604, porque claro, los señores empiezan a plantar viñas en las zonas comunales, ¿no? Y ahí, claro, los ganaderos enseguida, pues, se da el clásico pleito, ¿no? Entonces, fíjense que esa zona es una zona que es especialmente rica, es una zona suculenta desde el punto de vista económico, ¿no? Además vemos que entre los principales propietarios de esas tierras encontramos 2 familias bimbayes, descendientes directos del rey del Hierro, ¿no? Encontramos a Alonso Infante y Andrés Machín de Madaleno, entre los 5 grandes propietarios del Hierro, ¿no? Fíjense que donde les dan cuevas y tierras son en lugares que tienen toponimia aborigen importante, son zonas extensas y aparte son zonas que se encuentran en esa zona de La Vega, ¿no? Estos señores pues ocupan cargos importantes en la administración señorial, puesto que pertenecen a unas familias poderosas, ¿no? Y acaban perteneciendo a la oligarquía de la villa, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de grupos humanos enfrentados y creo que hemos topado con la antropología, que bueno, es una ciencia que es bastante compleja, una ciencia bastante amplia y bueno, de la cual pues yo tengo un conocimiento bastante limitado, pero me limitaré a lo que me interesa, que son las teorías de la etnicidad, que me han parecido interesantes para explicar lo que está pasando, porque aparentemente todos los datos que estamos viendo son contradictorios, ¿no? O sea, las teorías primordialistas de la etnicidad, ¿qué es lo que han hecho? Pues asociar la persistencia de las culturas, de las etnias, a la existencia de rasgos culturales
objetivos y esenciales, de tal manera que, por ejemplo, cuando un grupo étnico pierde su lengua, automáticamente se dice que ese grupo étnico ha desaparecido, ¿no? También consideran que esos rasgos culturales son estables a través del tiempo, se mantienen a través del tiempo, de tal manera que si hay un cambio de esos rasgos culturales, pues ya esa etnia deja de ser, ¿no? También esas teorías primordialistas de la etnicidad dicen que la etnicidad es producto del aislamiento social, que cuando tú más lejos estés de otra cultura, pues tienes una etnia, digamos, más poderosa, ¿no? Tienes, digamos, un factor étnico más importante, ¿no? Además, es muy común en estas teorías primordialistas pues asociar determinadas etiquetas étnicas a modos de vida, ¿no? Por ejemplo, huanque es el que cría ganado, si no crías ganado no eres huanque, ¿no? Asimismo postulan un sentido único de influencias culturales, pues que siempre suele ir de los dominantes a los dominados, ¿no? Nunca postulan una influencia cultural de abajo arriba, que también se da, ¿no? Y explican el cambio cultural no como un proceso autónomo de esas etnias, sino como un resultado del préstamo y de la asimilación a otras culturas, ¿no? Todas esas teorías que se denominan teorías primordialistas de la etnicidad quedaron prácticamente caducas a partir del año 69, gracias a la figura de un antropólogo que se llama Fredrik Barth, que hizo una obra que se llama Los grupos étnicos y sus fronteras, del año 69, en el cual le dio una vuelta de tuerca a todo esto, puesto que no explicaba, estas teorías primordialistas no explicaban los procesos de etnicidad que él y su equipo estudiaron, ¿no? Con ese, digamos, metodología de observación participante que caracteriza a la antropología moderna, ¿no? Lo que nos dice Barth es que los procesos étnicos, los procesos de etnicidad y las etnias son ante todo formas de organización social, son formas en las que se organizan los seres humanos que tienen un carácter relativo y dinámico, no un carácter esencial, de tal manera que se permiten trasvases entre esos grupos humanos, se permite cambiar de rasgos culturales. Además nos dice que esas etnias producen ideologías étnicas opositivas, es decir, yo soy lo que soy, no por lo que soy, sino porque no soy el otro. Siempre tienen, digamos, un sentido negativo esos rasgos culturales por los que las etnias se definen, ¿no? Eso es lo que me parece más importante de todo, ¿no? Y te dice que la etnicidad no es un producto de la cultura, sino todo lo contrario. La cultura muchas veces está creada por esos procesos de etnicidad, porque cuando dos grupos étnicos se confrontan, entran en contacto, activan determinados emblemas, activan determinados rasgos culturales para oponerse a los otros grupos, ¿no? Cardoso de Oliveira habla que además esos rasgos culturales que activan tienen que ser entendidos por el otro grupo, tiene que haber una gramaticalidad en esa comunicación intercultural, con lo cual esos rasgos nunca mantienen su forma original, ¿no? Eso me parece súper interesante, ¿no? Y es un poco lo que estamos viendo aquí, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que observo es que las zonas de mayor contacto cultural entre bimbayes y europeos son las que mejor conservan la toponimia. Está claro que lo que hay de fondo en ese contacto cultural, en esa confrontación entre grupos étnicos antagónicos, es una competición económica y una competición política por el poder. Y es muy probable que se haya reelaborado la toponimia como marca de propiedad para que el grupo étnico ese que está compitiendo tenga un mejor acceso a esas tierras de cultivo tan suculentas que conforman la Vega, ¿no? Además, esto está un poquito, digamos, apoyado porque observamos entre esos, recordemos que los repartimientos son bastante tardíos, se realizan la mayoría de ellos después de la conquista de Tenerife, en la que por cierto participan herreños, ¿no? Observamos cuestiones bastante extrañas, ¿no? Como por ejemplo que aparezca una pariente, una hermana aquí de Alonso Infante, que es uno de los grandes propietarios de la isla, de repente aquí con un apellido indígena, ¿no? ¿Vale? Siendo una herreña que se supone que ya lleva un par de siglos, ¿no? digamos, de contacto cultural, ¿no? con la cultura, digamos, hispánica o europea, ¿no? Además vemos herreños con apellido indígena que participan en la conquista de Tenerife, siguiendo el mismo uso a la hora de emplear, digamos, su antropónimo, que seguían los conquistadores canarios, guanches y gomeros, ¿no? Que acostumbraban a ponerse un apellido indígena para parangonarse precisamente con los conquistadores europeos, ¿no? Castellanos en este caso, ¿no? Entonces, claro, ahí vemos que se activan procesos de etnicidad tardíos coincidiendo con los repartimientos, ¿no? Y nos pareció curioso, ¿no? Bueno, ¿hasta qué punto este modelo es aplicable a otras islas, ¿no? Porque, claro, lo hemos aplicado solo al Hierro, ¿no?
¿Qué es lo que se ve en otras islas? Bueno, hemos estudiado un poco la isla de Gran Canaria y vemos un comportamiento similar. Vemos que hay una distribución sesgada de la conservación de la toponimia hacia la parte occidental. Sabemos que en esa parte occidental hubo una convivencia entre aborígenes y europeos importante. Recordemos que ahí en Agaete está pues, el ingenio de Alonso Fernández de Lugo. Desde ahí Alonso Fernández de Lugo organiza la conquista de Tenerife. Los canarios le apoyan en esa empresa. Esos canarios reciben el término redondo de Guayedra. Son digamos, asignados allí, son trasladados allí a vivir en ese término. Y ahí sí tenemos constancia, una constancia muchísimo mejor de la posesión de la tierra, de que esos canarios acceden, gracias a la tesis de Betancor Quintana, a la posesión de esas tierras, en algunos casos, y que hay una competencia por el pleito de Guayedra en la que se emplea la toponimia para amojonar ese término redondo en el pleito. Los descendientes de esos aborígenes emplean la toponimia para decir, oye, esto era mío, que esto se llamaba así. Aquí está muchísimo más claro, ¿no? esa correlación, ¿no? ¿Y qué sucede en Tenerife? Pues algo similar. Hay una dicotomía evidente entre bandos de paces y bandos de guerra. Es decir, si vemos la densidad toponímica, la distribución de la densidad toponímica, el número de topónimos conservados por kilómetro cuadrado, por municipio, vemos que Valverde es el primero, Vallehermoso es el segundo, y Candelaria, que es un lugar de contacto cultural importantísimo desde momentos de la conquista, incluso anteriores, vemos que ahí es donde se concentra la mayoría de la toponimia de Tenerife, ¿no? Y por supuesto es un área de fricción interétnica, ¿no? Recuerden el pleito de los naturales, que además es un proceso étnico bastante tardío. En definitiva, las conclusiones que podemos sacar de estas posiciones, que una actitud favorable a la conquista y colonización favorece la conservación de la toponimia aborigen, que existe una correlación entre la presencia de aborígenes y la conservación de la toponimia, sobre todo en el caso de los agrónimos, ¿vale? Por supuesto, esa correlación se va desdibujando cuando pasamos a los orónimos y los hidrónimos y a los ecónimos. O sea, los conquistadores cuando llegan a un poblado que se llama de una manera, lo más normal es que conserven el nombre. Los conquistadores cuando ven una zona que es prominente desde el punto de vista perceptivo, como puede ser una montaña, como puede ser un gran barranco que sirve como frontera, que sirve como punto de referencia, lo más normal es que lo sigan empleando. Pero más difícil es esas tierras de cultivo o esos lugares, digamos, que no son tan relevantes desde el punto de vista cognitivo, por así decirlo, ¿no? Las zonas donde abunda la toponimia vemos que coinciden con áreas de fricción interétnica, con zonas donde hay una convivencia estrecha entre aborígenes y europeos, con lo cual, pues una parte importante de la toponimia aborigen es una consecuencia de un proceso de etnicidad y es un producto del contacto cultural y no del aislamiento, ¿no? Con lo cual hay que tener cuidado a la hora de investigarla porque, claro, son símbolos que están reelaborados, es decir, eso no va a tener mucho que ver a lo mejor con la toponimia original, ni con lo que designaba y a lo mejor hasta ni con la forma, ¿no? Lo que está claro es que el aislamiento y la lejanía no favorecen la conservación de la toponimia aborigen. Ya vimos que las zonas más alejadas están desiertas de toponimia. Y por último, consideramos que las teorías interaccionistas de la etnicidad pues, podrían explicar mejor las pervivencias aborígenes que las teorías primordialistas. Por supuesto, ellos sin desmerecer el gran trabajo que han hecho pues, los historiadores, los arqueólogos y los filólogos que han trabajado en las teorías primordialistas, puesto que como tienen un carácter más materialista, pues claro, han aportado muchísimo, han aportado un montón de documentación, de pruebas empíricas, de todo tipo de evidencias para hacer ese análisis sustancial de las culturas, ¿no? Y bueno, esto es todo lo que puedo decir por ahora, porque todavía no he concluido este estudio, está todavía en fase de elaboración. Y bueno, estoy dispuesto a contestar las dudas que tengan, si puedo. Y muchísimas gracias por haberme atendido. ¿Alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta? Sí. ¿Le pasan el micrófono? Sí. Sí, yo quería preguntar sobre el papel de las mujeres en la conservación de los topónimos indígenas, perdón, Okay. Bueno, aborígenes, como quieren llamarse. Ok. Pues el papel de las mujeres, lo que... Sí, porque, claro, es que siempre parece que los combatientes mayoritariamente son masculinos Sí. y que Sí. la función sexual, digamos, tiene algo que ver, a lo mejor, en la conservación de topónimos o no. Muchísimas gracias. La pregunta, desde luego, que es súper interesante. Y bueno, yo lo que puedo decir por mi experiencia como encuestador, como participante en proyectos de rescate toponímico, es que
claro, en nuestra sociedad tradicional, pues el papel de la mujer pues siempre está relegado al hogar, ¿no? Siempre ha estado relegado a la cercanía de los poblados, ¿no? Y recordemos que, claro, esa toponimia siempre es la más proclive a conservarse, pero claro, si no queda población en esos poblados, pues si esa población se aniquila, ¿no? Pues está claro que es mucho más difícil, ¿no? Entonces, claro, como todos sabemos, pues las mujeres aborígenes pues, fueron las que se mezclaron con los conquistadores, porque aquí casi no vinieron mujeres, ¿no? Entonces, de Europa, quiero decir. Entonces, claro, el papel de la mujer es fundamental para conservar toda esa toponimia cercana a los poblados, es fundamental. Y después también he visto que, por ejemplo, en familias donde no hay hombres, ¿no? En familias donde no hay hombres, la mujer asume sus roles. Se tiene que dedicar a profesiones que tradicionalmente han estado ocupadas por hombres, como por ejemplo pastoras, ¿vale? Entonces ahí salen más de ese entorno del poblado y son capaces de conocer muchísimos más topónimos, ¿no? Y son capaces de conservar esa toponimia que es más difícil de conservar, que son esos agrónimos alejados de los poblados, ¿no? Entonces el papel de la mujer es fundamental, ¿no? En la experiencia, ¿no? En la experiencia que yo he tenido. Y después, por otra parte, también es importante cuando la mujer, digamos que dependiendo de la profesión de su marido, ¿no? Pues claro, por ejemplo, la mujer del pastor pues siempre tiene que ir a ordeñar, con lo cual conoce muy bien dónde están los corrales, ¿no? También normalmente las mujeres son las que lavan la ropa, con lo cual los puntos de agua los conocen perfectamente, ¿no? Son los informantes predilectos para conocer las fuentes, para conocer los nombres de los charcos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todos esos factores, el factor, digamos, sexual o de género, es fundamental a la hora de hacer las entrevistas toponímicas, que como ustedes bien saben, en una sociedad tradicional, lo mejor es que las encuestas toponímicas a mujeres las hagan otras mujeres, porque puedes tener problemas con sus maridos cuando vas a entrevistarlas. Eso también me ha pasado. Vale. Bueno, saludo a la audiencia. A mí una preguntilla muy sencilla. Sí. Hablaste de guanchismo. ¿Es un término que debemos aplicar a todos los aborígenes de las islas o simplemente a una isla en concreto? Bueno, yo utilizo el guanche como un término para designar para los antiguos habitantes del archipiélago en general, ¿no? Sigo un poco una tradición científica, pero vamos, lo podemos llamar como de otra manera, ¿no? Depende de cuál sea, digamos, nuestro objeto de estudio, podemos utilizar nuestro enfoque de investigación, quiero decir, podemos emplear un término u otro, ¿no? A mí sobre todo me interesa pues el estudio del contacto, ¿no? De ese contacto, ¿no? Porque al final los guanchismos, el material que tenemos está hispanizado, ¿no? Con lo cual pues necesito a veces un término, digamos, primero que sea canario, porque las características que tenemos aquí son diferentes, ¿no? De las que tenemos en el continente, y segundo pues que sea fácilmente también comprensible, ¿no? Por eso suelo utilizar guanche, pero en ese sentido amplio, ¿no? Sin decir con ello que no sea legítimo utilizar otros, ¿no? ¿Corresponde a tu forma de concebir la realidad o ha habido algún acuerdo de la gente que está investigando sobre la cuestión? Bueno, eso, acuerdo pues, acuerdo realmente, pues no sé, en el campo de la filología hispánica, más o menos, pues solemos utilizar guanchismo, que está aceptado por la RAE, y guanche también está aceptado por la RAE como el habitante de las Islas Canarias en otra posición a los que llegaron después, ¿no? O sea, quiero decir, es un término bastante aceptado, ¿no? Con independencia de que de otros enfoques prefieran utilizar otro, ¿no? Vale. Bueno, creo que se me escucha a viva voz, pero para los que están fuera, ¿Qué tal? En otros espacios. Antes mencionaste que había seguido los estudios de traperos, ¿no? ¿Has tenido en cuenta también en algo el trabajo de José Pereira, que también ha hecho un excelente trabajo? Sí, de hecho los datos que extraje para La Gomera, los datos estadísticos esos que les mostré para La Gomera están basados en el trabajo de él. ¿Vale? La contabilización que hice de los posibles guanchismos gomeros está enteramente basada en el trabajo suyo, en el trabajo de rescate toponímico que él hizo, que es fantástico. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. Mira, una pregunta con respecto al concepto que decías de aislamiento, sí, que es donde desaparecían, si yo lo entendí bien, desaparecían o había un menor número, sí, de toponimia, sí, relacionada con... Vale. ¿Te referías al aislamiento en sí de la población o de los conquistadores
que no llegaron, por ejemplo, San Miguel Sí. Miguel de Abona. Sí. O sea, es un sitio, un lugar, un municipio donde ahora mismo pues te pones a mirar los mapas antiguos y ves un montón de, lo que tú comentabas, Sí. de montañas que tienen nombres todavía. Sí. O sea, ¿te referías al aislamiento? Al aislamiento social, es decir, si un grupo étnico está completamente alejado de otro, ¿vale? No está en contacto, o sea, no tengo ninguna necesidad de activar ningún emblema cultural para yo competir con ellos, o sea, no tengo ninguna necesidad de mantener ciertos rasgos culturales y menos asociados al terreno para competir con otro grupo, con lo cual lo pierdo en un par de generaciones. Esa toponimia la puedo perder en un par de generaciones. En cambio, si yo estoy en contacto con un grupo compitiendo con él por unos recursos, que es la tierra de cultivo, voy a activar todo lo que yo tenga preexistente, siendo yo, digamos, el legítimo dueño del terreno, por así decirlo, para intentar acceder al mayor número de recursos posible. ¿Vale? Voy a utilizarlo también como emblema, voy a utilizar la toponimia, voy a utilizar la antroponimia, para yo decir, oye, yo estaba aquí antes. ¿Vale? Es un poco es lo que se ve en ese pleito, por ejemplo, de Guayedra, ¿no? Se intuye en ese pleito de Guayedra también, ¿no? Entonces, lo que vemos es que el contacto cultural favorece esos procesos, ¿no? Y el aislamiento no. De hecho, vemos que las zonas más aisladas de Tenerife, las zonas más aisladas de Gran Canaria, las zonas más aisladas del Hierro, prácticamente la toponimia aborigen se limita a eso, a los accidentes más relevantes desde el punto de vista cognitivo, a grandes roques, grandes montañas, grandes barrancos, y vemos que esas tierras de cultivo y tal, pues están prácticamente desiertas de toponimia aborigen. ¿Alguna otra pregunta en la sala? Saque la foto para... En las conclusiones, una de las conclusiones que pusiste es Sí. las zonas donde abunda la toponimia aborigen coincide con áreas de fricción interétnica, Sí. ¿no? Entonces, yo, por lo que te escuché, por lo menos en Tenerife, la zona del sur fue Sí. más favorable a esa conquista y esa colonización. Sí, en un primer momento, Y sí. entonces tienen más toponimia. Pero en el norte no habría más fricción étnica porque era una zona más poblada en la Claro. isla en su momento El y no tema es que- mantiene esa toponimia. Claro, el No tema sé es si que- me explico. Sí, te entiendo. Parece una contradicción, ¿verdad? El tema es Sí. que, claro, no es lo mismo las fricciones interétnicas, que es que yo tengo una fricción contigo, que yo te voy a aniquilar, ¿no? Hay, digamos, una gran diferencia. O sea, los bandos de guerra, hubo una guerra contra ellos, una guerra de intentar aniquilarlos como fuera. Entonces, claro, es eso, una actitud hostil hacia una conquista, una actitud hostil por parte de la población preexistente a una conquista, ¿no? Lo que hace es que se borre. Otra cosa es que tú tengas una actitud favorable a la conquista y después compitas por ese reparto, ¿no? Por el reparto del pastel, por así decirlo. Entonces, las fricciones interétnicas, hablamos de eso, de que dos sociedades están conviviendo y hay fricciones entre ellas, pero se necesitan para reproducirse. Eso es un poco lo que comenta Cardoso de Oliveira, ¿no? Que los procesos de etnicidad son procesos en los que hay fricciones interétnicas, pero que esas sociedades son conscientes de que las dos son necesarias para vivir. ¿No? En el caso del Hierro, tú no puedes renunciar a una cultura ganadera como la que había, ¿no? Porque te pones de hambre directamente. Y los bimbaches no pueden renunciar a las nuevas técnicas agrícolas porque es que se mueren de hambre también, ¿no? Eso es. ¿Hay alguna más en la sala? Bueno, hasta este momento la charla ha sido seguida a través del medio telemático por 12 usuarios. Y una persona, Víctor Alonso, dice: fabulosa ponencia, felicito al ponente. Tengo una duda que formular acerca del enfoque teórico de la etnicidad. Querría saber si es consciente del giro que supone el enfoque, especialmente al anteponer la tesis de aislamiento frente al contacto. Muchas gracias. Claro, es un giro, ¿no? Porque digamos que un poco no es algo que pase solo en Canarias, ¿no? Sino que pasa en general cuando se hacen estudios de este tipo, ¿no? Que se tiende a pensar que, pues, por ejemplo, lo trasladamos a la península ibérica, ¿no? Pues los vascos han estado aislados y han conservado su toponimia pre-europea por su aislamiento, ¿no? Esos debates están también, ¿no? Entonces, claro, lo que hay que cambiar es el enfoque, es por qué ellos conservaron su toponimia anterior. ¿Realmente han estado aislados? ¿Han estado tan aislados? ¿Dónde se conserva mejor la toponimia vasca? Hay que hacer el trabajo de campo, hay que hacer el trabajo empírico, sacar los datos, ver la distribución real.
y no ir a explicaciones fáciles, ¿no? De decir, no, como has estado aislado, te has conservado todo. Al igual que no podemos hacer deducciones simples en el sentido de que, por poner un ejemplo, hago una excavación arqueológica y encuentro con un lugar aislado, hay cerámica guanche, hay un enterramiento guanche. Ah, pues ellos conservaron su identidad guanche, no tiene por qué. Ellos podrían haber hecho eso por inercia y considerarse perfectamente europeos. Y viceversa. Puede haber gente que se considera a sí mismo guanche y vivir a la europea. Incluso puede haber portugueses que se denominan a sí mismos guanche, siendo de origen portugués. O sea, eso ocurre en todos los procesos de etnicidad, porque al final lo que hay son intereses. Son intereses, es lo que hay detrás. La etnicidad, sobre todo, una forma de organización social, ¿no? Yo felicitarte, Jonay. Gracias. Me parece que has hecho una magnífica ponencia, bien trabajada, bien expuesta, muy clarificadora. Agradecemos desde la Real Sociedad el que hayas venido a hacerlo. Felicito con todo mi corazón a Irma, a Pepe Juan, al profesor Tejera. Vi cómo nació esta cátedra, como bien dijiste antes, y lo que han conseguido en estos años. O sea, han hecho un crecimiento, una expansión tremenda y tienen un ciclo por delante magnífico, ¿no? Recordarles a todos los presentes y los que nos siguen que la próxima conferencia será el miércoles 23 de octubre. El título será El Proyecto Occidente, 7 años de investigación arqueológica en Tijarafe, La Palma. Y el ponente será Francisco Pérez Caamaño. Agradecemos a todos los presentes, así como a aquellas personas que nos han seguido a través de la red, la asistencia esta tarde y los que nos seguirán en días sucesivos, que serán muchos, me consta. Gracias a todos, buenas tardes, se levanta la sesión. Muchísimas gracias.